Vamos a leer allí en este capítulo 11 de Mateo, el versículo 29. Dice así la palabra del Señor: Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Vamos a pedir del Señor la bendición de su palabra sobre nosotros. Señor y Padre, gracias te damos porque una vez más tenemos la oportunidad de acercarnos a tu palabra y ser enseñados por ti. Señor, como en nosotros no mora el entendimiento, como nosotros necesitamos de tu ayuda para que sea iluminado, Señor, aquello que debemos conocer y entender conforme a las cosas de tu reino, te suplicamos que tú no solamente abras nuestro entendimiento para poder comprender, sino también tú toques nuestro corazón de tal manera que nosotros podamos ver el carácter de nuestro Señor Jesucristo y despierte en nosotros el deseo de ser como Él, para la gloria de tu santo nombre. Haz esto, Señor, te los pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. La Biblia nos habla, uno de los temas, o el tema principal que nosotros encontramos en la Biblia, aquel que va a tomar la Biblia para leerla como primera vez, el tema principal es el tema de Dios. La Biblia es la palabra de Dios y Dios toma su palabra, la Biblia, para hablar acerca de sí mismo, para hablar acerca de su carácter, para hablar acerca de que Él es el que hace y deshace, Él es el creador de todas las cosas. La Biblia nos informa también que Él es el Padre de un ser, su Hijo llamado Jesucristo, como es, como Él ha hecho para poder salvar al hombre de la muerte, la cual esta muerte entró juntamente con el pecado en el mundo, y con este motivo nos da enseñanzas acerca del hombre, también enseñanzas que nosotros apenas pudiéramos conocer o entender si no es Dios quien nos habla por su palabra. Cosas acerca de nosotros mismos, que nosotros no podríamos encontrar en ninguna otra fuente diferente a la de la palabra de Dios. Una de estas importantes enseñanzas acerca del hombre es la condición de la dureza de corazón que hay en el hombre, que está en él. Esa dureza de corazón es nada más y nada menos que la resistencia del alma que le afecta en lo concerniente a Dios y en el concerniente a su entendimiento en cuanto a Dios y en cuanto a sí mismo. La dureza es el resultado de la entrada del pecado y es la condición en la que cada hombre está. Es la condición en la que cada hombre nace y vive. El hombre, por su dureza de corazón, no quiere responder a Dios ni entiende su mensaje tampoco. Este estado solo puede ser cambiado por Dios, quien es el que quita ese corazón de piedra que no permite al hombre entender y pone en él un corazón que ahora es moldeable, un corazón que es receptivo, que puede ahora comprender. Y esta es la obra que solamente la puede hacer nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Este cambio del corazón no hay hombre o ángel alguno que pueda realizar. Ni la ciencia lo puede hacer, ni ninguna religión inventada por el hombre ha podido encontrar un remedio para tal cosa tan grave que reside en el hombre. No solo por la fe en Jesucristo es que Dios quita el corazón de piedra y nos da uno de carne, como se nos dice allí en Ezequiel capítulo 11, versículo 19. El hombre vive en este estado de dureza y solo Dios puede remediar esto por medio de Jesucristo. Es la única solución y es una solución exclusiva entre todas las que podemos llegar a conocer. Esta dureza, además, la Biblia nos enseña que es uno de los juicios que puede traer Dios sobre algunos hombres. Cuando Dios endurece, nos encontramos con uno de esos terribles juicios de Dios sobre un hombre, porque esa puede ser la forma de excluir al hombre de la propia gracia de Dios. ¿Cómo ejecuta tal juicio? Este juicio de endurecer su corazón y privándole de su gracia, privándoles del entendimiento espiritual, o haciendo que el Evangelio sea ineficaz en su corazón.
También podría dar permiso al diablo para que traiga más tinieblas sobre su corazón entenebrecido, su corazón que ya está en tinieblas. Aquellos que profesan la fe cristiana o que Dios le ha quitado ese corazón de piedra y le ha cambiado por un corazón de carne, ellos pueden sufrir también este proceso de endurecimiento. Este sería un endurecimiento, pero de manera parcial, en contraste con el anterior, que es el endurecimiento total. La dureza total es el estado del hombre que vive sin Dios. Total porque le afecta a todo su interior. Por eso es total. Y no le permite responder a Dios. No le permite entender las cosas de Dios, ni le permite entender lo que Dios quiere de él. En cambio, la dureza parcial es la de aquel que, aunque tiene un nuevo corazón de carne, este se ha empezado a endurecer y esa relación que él tiene con Dios comienza a ser más distante. Y los medios de esa relación que Dios ha dado para que él tuviese con Dios empiezan a ser abandonadas. Entonces la respuesta a la palabra de Dios es parcial. Ya no es como antes. Algo pasó en esa relación con Dios. Algo ha cambiado, algo ha dejado de darse. Algo se ha perdido. ¿Qué ha pasado? Ha empezado a endurecerse. La cuestión tiene que ver con el dominio del pecado que empieza a tener de nuevo control sobre ciertas áreas de esa persona. ¿Qué hace falta para que se endurezca, por ejemplo, el pan, hermanos? El pan que comemos cada día. ¿Qué hace falta para que se ponga duro? El tiempo. El tiempo. ¿Qué hace falta para que el barro se ponga duro? Que se caliente, que le dé el sol, que le dé el calor. ¿Y qué hace falta para que se endurezca el corazón hacia Dios? Que el pecado comience a adquirir un dominio donde antes lo había perdido. Pero la palabra de Dios nos habla de aquel que no se endureció en ningún momento de su paso por esta vida. Y estamos hablando del Señor Jesucristo. Jesucristo nos presenta el ideal que todo hijo de Dios debe desear y buscar y que alcanzará al final tras su muerte. Pero ahora en el camino, la referencia de nuestro Salvador nos puede estimular y aún guiar en el cuidado y combate contra este endurecimiento que puede aparecer en cualquiera de nosotros en cualquier momento. ¿Cómo? Pues mirando cómo nuestro Señor vivió libre de toda dureza, estaremos mejor equipados entonces contra este sutil peligro y mal que nos puede coger en cualquier momento a cualquiera de nosotros. La Biblia habla de esto usando unos términos específicos. La Biblia se refiere a esta condición como corazón de piedra o endurecer la cerviz. ¿Cómo se llega a ese punto? Por la acción del pecado en el alma humana y concretamente como la incredulidad y la soberbia, el orgullo, va dando lugar a un corazón como este. No estamos hablando de personas toscas. No estamos hablando de personas carentes de amabilidad, personas que no tienen tacto con otras personas. No estamos hablando de personas que son difíciles de tratar y tienen un temperamento grotesco o que tengan poca educación, no. Sino de una postura hacia Dios y su palabra. De eso estamos hablando. Es una postura hacia Dios y su palabra. Hay personas sensibles, hay personas que son educadas, cariñosas, comprensibles, pero muy endurecidas espiritualmente. En la condición de esta dureza, el hombre resiste lo que Dios y el Señor Jesucristo dice. Y de esa manera el hombre queda privado de la salvación que Cristo da por su gracia, por medio del Evangelio y también de esas bendiciones de gracia que Dios quiere que él obtenga. Y esto es lo que abunda, hermanos, en el hombre. Es su condición natural. Es la dureza natural que hay en su corazón. Es esa dureza total. Pero en Cristo vemos al hombre por excelencia que es libre de dureza alguna. Él pasó por todas las etapas de la vida y nunca se endureció. Esto es, se mostró siempre manso y humilde de corazón. Y ser manso y humilde de corazón, hermanos, es la descripción del hombre en el estado opuesto de la dureza de corazón. Voy a repetir eso.
Ser manso y humilde de corazón es la descripción del hombre en el estado opuesto a la dureza de su corazón. Cristo se describe de esta forma a sí mismo y nos está diciendo que Él nunca endureció su cerviz, ni su corazón fue nunca de piedra, jamás. Ahora bien, el texto que hemos leído de Mateo capítulo 11 nos sorprende que Cristo no solo se describa a sí mismo, sino además nos manda a que nosotros aprendamos de Él para ser como Él. Llevad mi yugo sobre vosotros, y dice el Señor, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Cristo usa aquí esos dos términos para poder describir la condición libre de la dureza de corazón. Soy manso y humilde, dice Él. ¿Qué quiere decir estas dos cosas? El carácter manso, entonces, es el estado contrario a la dureza. Escuchen cómo lo explica el diccionario expositivo Vine. Dice así, acerca de la palabra manso. Consiste no solo en el comportamiento externo de la persona, ni tampoco en sus relaciones con sus semejantes. Tampoco se trata meramente de una disposición natural. Más bien es una obra efectuada en el alma y sus ejercicios son en primer lugar y ante todo para con Dios. Es aquella disposición de espíritu con la que aceptamos sus tratos con nosotros como buenos y por ello sin discutirlos ni resistirlos. Este término está relacionado estrechamente con la palabra humildad y es una directa consecuencia de ella. Las personas que tienen esta mansedumbre no luchan contra Dios, ni se enfrentan, ni contienden con Él. Sin embargo, esta mansedumbre, siendo ante todo una mansedumbre ante Dios, lo es también ante los hombres, incluso ante los hombres malos. Miremos algunos ejemplos de la mansedumbre de Cristo entonces. Cuando Cristo vino a este mundo, Cristo se vistió de mansedumbre. Cristo se puso un ropaje de mansedumbre. Esa fue su armadura mientras estuvo en este mundo. Y de esa forma, Él pudo llevar a cabo entonces la obra de nuestra redención. Libre Él de toda dureza, pudo combatir contra el pecado, pudo combatir contra el mundo y pudo combatir contra todos los ataques de Satanás y vencerlos. Miren lo que dice en Hebreos capítulo 10, versículo 4. Hebreos capítulo 10, versículo 4. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron, entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Estas son precisas palabras del Salmo 40, versículos de 6 al 8. Empecemos por aquí, en ese consejo de la Trinidad, en esas deliberaciones que el Trino Dios ha tenido en la eternidad para que Cristo viniera a este mundo antes de tener un cuerpo allá en la eternidad, antes que fueron creadas las primeras estrellas siquiera. Dios había acordado la salvación de pecadores. Dios se propuso salvar ya en la eternidad a hombres pecadores. Estaban todos esos sacrificios en el antiguo pacto, hermanos, que una vez que Dios toma a Israel como su pueblo para andar delante del Señor, Dios les consigna un sistema de sacrificio llamado el antiguo pacto, provisto para el perdón de pecados bajo esa dispensación preparada por Dios, designada por Dios para ellos. No obstante, esos animales no eran los sacrificios que complacían de forma perfecta a Dios para el perdón del pecado del hombre. Estos eran imperfectos. Era una medida provisional. Eran solo animales y eran sacrificios no voluntarios. No llenaban ni satisfacían la justicia de Dios. Pero el Hijo de Dios, el Verbo de Dios, aquel que estaba al principio con Dios, el heredero de todo y por quien había sido hecho el universo,
Él dio un paso al frente y dijo: he aquí, yo vengo a hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Es como si hubiese dicho el Señor: esta es mi resolución, es mi determinación, prepárame cuerpo, que voy a descender a hacer tu voluntad. Como si hubiese sido un espectáculo delante de los ojos de Dios, a los ojos de los ángeles y delante de todo el universo, el Hijo de Dios, heredero de Dios y hacedor de todo el universo, Él ahora toma voluntariamente la resolución de ser el propio sacrificio por los pecados de los hombres. ¿Para qué? Para agradar a Dios y para complacer sus demandas. Esto que vemos en esta determinación para venir a este mundo sería el tenor de la vida de Cristo. Eso iba a ser lo que lo iba a impulsar a hacer todo lo que hizo y todo lo que dijo. Sería su pensamiento dominante. Tomó esa decisión porque esa era la voluntad de Dios su Padre, porque eso era lo que a Dios le agradaba y por lo que demandaba la ley de su Padre. Una ley que decía que la paga del pecado era la muerte. Y Dios ve que su Santo Hijo se dispone para esa muerte, se ofrece para complacer a su Padre. ¿Qué vemos aquí? ¿Qué vemos en esta disposición de Cristo? Que no hay rastro de dureza en Él. No hay rastro de dureza en su corazón, sino que solo mira aquello que es la voluntad de Dios su Padre, en quien Él quiere agradar sobre todas las cosas. Dios le prepara un cuerpo y viene el Hijo de Dios a este mundo, que vemos en su primera etapa, que a medida que crecía Él en estatura y en gracia ante Dios y los hombres, según Lucas 2:40 y versículo 52, Él aprendía esta mansedumbre, libre de endurecimiento y conforme al mandamiento de Dios, se sujetaba a sus padres terrenales que Dios le dio. Dice que Jesús crecía en sabiduría y estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Según la capacidad mental que Cristo iba teniendo a medida que iba creciendo y comprensión, Él se ensanchaba y se sujetaba a sus padres, a sus leyes, a sus órdenes y a las enseñanzas suyas. Le decían sus padres que Él fuera a ayudar a sus hermanos. Él iba. No había que estar luchando con Él. No había que repetirle a Él las mismas cosas. Y diciéndoselo varias veces tampoco. Ni amenazándole con algún castigo. Se le llamaba para comer y Cristo venía. Se le daba una orden y rápidamente Él la obedecía. No había una lucha tal como si Él tuviese un corazón endurecido ante la obediencia. Sabía lo que era estar sujeto, renunciando a su voluntad para hacer la voluntad de su padre y de su madre. La dureza no afloraba en Él. No salía esa resistencia a la voluntad de Dios ni a la voluntad de sus padres, porque entendía y sabía que tenía que someter su voluntad a la de ellos. Y lo hacía. Y cuando acabó este periodo de tiempo que volvió con sus padres, que vivió con sus padres terrenales, de esta manera, escuchen el testimonio del propio Dios, que el propio Dios dio por esta trayectoria, en Lucas 3:22. En su bautismo, Dios Padre dijo de Él: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. La ausencia de dureza, de esta dureza, le llevó a esa vida desde pequeño que complació completamente a su Padre en todas las cosas. Y al respecto, Cristo dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Esto es lo que los niños y los jóvenes deben aprender de Cristo. A ser hombres y mujeres sin dureza en su corazón. Aquí está la gran tarea de los padres, hermanos, a través de la crianza de sus hijos. Enseñar a sus hijos que su voluntad siempre esté sujeta a ellos. Esta es la tarea ardua de todo padre. En unos más que en otros, porque hay hijos más difíciles que otros. ¿Por qué? Porque la condición del hombre es la dureza del corazón, desde su nacimiento. Esa es la lucha del padre. Luchar con la obediencia de ese hijo en contra de la dureza de su corazón. Si los padres no saben tratar esos males que llevan sus hijos a endurecerse cada vez más, estos se pondrán a endurecer, hermanos,
del todo. ¿Qué serio es esto? Que padres faciliten que sus hijos se endurezcan, porque no tratan con su corazón endurecido, porque no tratan con los males que producen tal cosa. Y en vez de mejorar el niño se ve cada vez peor, porque no tratan con la dureza de su corazón. Los niños deben aprender a renunciar a su voluntad para hacer la voluntad de la madre y el padre, esa voluntad que ellos quieren para él. Aunque él no entienda. Aunque él no entienda de qué se trata la orden que le están dando. Es por su bien. Es porque su madre se lo pide. Padres, Cristo dice, aprended de mí que soy manso. Esto te lleva a dedicarte a enseñar a tu hijo tal cosa, primero en el trato con los hombres cuando son pequeños, y luego así será su trato con Dios si la gracia de Dios así lo permite. Debes enseñar a tus hijos la mansedumbre para que su dureza de corazón vaya desapareciendo. Es triste ver en niños, hermanos, que son cada vez peor su conducta, porque no son tratados sus padres con esa dureza que hay en su corazón. Debemos de cuidar que nuestros hijos no se endurezcan por el engaño del pecado. Miren otro ejemplo en Juan capítulo 8. Juan capítulo 8. Dice el versículo 29. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Aquí está hablando de la bendición tan grande que es estar libre de dureza. Habla como Dios el Padre está con Dios el Hijo. No lo ha dejado, dice aquí. Mantenía una estrecha comunión con Él. Tenía el Espíritu de Dios sin medida y lo llenaba de toda sabiduría y de toda bendición celestial. Y Dios el Padre le mantiene en su amor, le mantiene en su comunión. No me ha dejado el Padre, dice, ¿por qué? Porque yo hago siempre lo que le agrada. Me mantiene en su amor. ¿Y cuál es la razón de esta estrecha relación de Dios con Él? Es porque hace siempre lo que a Dios le agrada. Dios veía en Jesús el hombre que obedecía de forma absoluta su voluntad y todos sus mandatos. Cada día Jesús se movía dentro de esos parámetros. ¿Cuál es ese parámetro? Yo hago siempre. Siempre. Pero no solo en los hechos. Pensemos en los pensamientos de Jesús. Ahí no había envidia. Nunca guardó rencor contra alguno de esos que le hacían mal. Él no codició nunca secretamente en sus pensamientos, ni miró jamás a una mujer para poder codiciarla. De su lengua no salió, ni desde niño o joven, una palabra que pudiera ofender a Dios su Padre. Ni al prójimo tampoco. Y eso que la Biblia nos enseña, a que todos por ofender con nuestra lengua al hombre y a Dios, nosotros somos culpables de esto. Santiago capítulo 3, versículo 2 dice, todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. Todos ofendemos. Y muchas veces dice la palabra. Pues bien, la misma Biblia afirma que, hablando acerca de Cristo, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Este siempre agrada a Dios, venía porque su obediencia era perfecta. Esta era su mansedumbre. No tenía rastro de él ni ninguna dureza en su corazón. Es decir, ninguna resistencia a Dios, sino que acogía todo lo que Dios quería. Y por eso, dice él, el Padre no me ha dejado solo. Él mantenía en su comunión perfecta en el amor de Dios. Miremos otro ejemplo, ahí mismo en Juan capítulo 5, un poco más atrás. Dice el versículo 30, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre.
Aquí está hablando, hermanos, de la perfecta unidad que hay entre Él y Dios su Padre. Y cita el poder y no poder. Fíjense, Él dice, no puedo. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Y este no puedo no es que Él no tenga la capacidad para pensar y decir o decidir lo que Él desee. Él no está incapacitado a eso, sino que libre de toda dureza desea regirse y dirigirse por Dios, y lo que Dios dice y le manda es lo que Él quiere. Él no puede hacer otra cosa, porque su inclinación es totalmente en hacer la voluntad de Dios. No puedo hacer otra cosa, sino la voluntad del Padre. Y su voluntad, esa que Él la tenía y con la que Él actuaba, como todo hombre, no ofrecía ningún tropiezo u obstáculo a la de Dios. Él era 100% hombre y Él tenía deseos y tenía naturalmente una voluntad en Él. Pero su voluntad no chocaba con la voluntad de Dios. No chocaba con la voluntad de Dios. No había tropiezo a la hora de hacer la voluntad de Dios. No busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Esto significa que usaba su voluntad para sujetarse a la de Dios su Padre. Escucha esto. Él usaba su voluntad para poder sujetarse a la voluntad del Padre, como había hecho cuando niño con sus padres terrenales. Y su voluntad era la manera en la que Dios guiaba su vida. Su voluntad era un instrumento en la que Dios guiaba su vida. Es decir, su voluntad era una sierva de Dios. La voluntad de Cristo era una sierva de Dios. ¿Puedes decir eso de ti mismo? ¿Tu voluntad es una sierva de Dios? ¿O es una sierva de ti mismo, tu voluntad? ¿Tu voluntad es una sierva de Dios o es una sierva de tus hijos? ¿Tu voluntad es una sierva de Dios o es una sierva de tu esposo? ¿O es una sierva de tu pastor? ¿De quién es sierva tu voluntad? La voluntad de Cristo era la manera en la que Dios guiaba su vida. La voluntad de Cristo era una sierva de su Padre. Hay que recordar que el asiento de la dureza en nosotros es precisamente la voluntad. El asiento de la dureza en nosotros es precisamente la voluntad. Por ahí es demostrada. Por ahí es revelada nuestra voluntad en nuestra dureza. Cuando oímos de la voz de Dios, cuando nosotros oímos la voz de Dios con dureza, cuando Dios nos habla de manera dura, nuestra voluntad es la que resiste. Nuestra voluntad es la que resiste. Es la dureza de cerviz. Es precisamente esa voluntad que no se doblega, sino que queda con sus ideas. Se queda con sus preferencias, con su propia forma de hacer las cosas. Busca solamente lo suyo y busca servirse a sí misma. Esa es la dureza de cerviz. Ser de dura cerviz es ser terco y difícil de controlar. Eso es ser duro de cerviz. A menudo la Biblia usa esta figura retórica para describir la actitud de Israel con Dios en el Antiguo Testamento. Estas palabras las escuchamos de Dios acerca de Israel en Éxodo 33, en Deuteronomio 9:13, en Nehemías 9:16 y en Hechos 7:51. Duros de cerviz. Originalmente, el término se utilizaba para describir a un buey que se negaba a dejarse guiar por el cabestro del granjero. Esta frase se usaba específicamente en esta situación. Cuando un agricultor enganchaba una yunta de bueyes a un arado, los dirigía pinchándolos suavemente con una aguja afilada en los talones o en el cuello para que tomaran velocidad o sean dirigidos por donde el granjero quería. Un buey que se resistía a ser dirigido de esa manera por el agricultor era llamado un buey duro de cerviz. La cerviz es esto. Es esta parte del animal. Un animal o persona de dura cerviz no quiere girar la cabeza para seguir otro camino. Por eso es dura de cerviz. Todo agricultor entendía muy bien
la frustración de intentar arar un campo o transportar un carro cuando un buey era duro de cerviz. Un buey que no se dejaba guiar era inútil. Era inútil para cualquier agricultor. Un buey de dura cerviz era una gran decepción. ¿Por qué? Porque no cumplía con la tarea que debía realizar. Así que cuando el pueblo, escogido por Dios, se negó a amarlo, se negó a honrarlo, se negó a obedecerlo, no estaba viviendo el propósito para el cual Dios lo escogió como suyo. Dios siempre les dejó en claro a su pueblo su voluntad, pero su desobediencia fue justamente llamada dura de cerviz y corazón duro también. Cuando el pueblo se rebelaba contra Dios, lo que hace es ignorar esas agujas que Dios usa para intentar redireccionarlos en el camino recto. Ser de dura cerviz es ser terco y difícil de controlar. Esteban, el primer mártir cristiano, utilizó el término duro de cerviz cuando les dijo a los judíos que habían asesinado al Mesías. Él les dijo: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Aquí está la idea del agricultor. Vosotros resistís siempre la guía del Espíritu Santo en vuestras vidas. Como vuestros padres, así también vosotros. Después de que Adán pecó en el jardín, todos nosotros queremos seguir, hermanos, nuestro propio camino, y nuestra voluntad se enfrenta directamente con la voluntad de Dios de manera continua. Pero Dios promete, allí en el Salmo 32, versículo 8 y 9, diciendo estas palabras: te haré entender, háganse la imagen de este buey, que es duro de cerviz, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos, no seáis como el caballo, como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. La voluntad del Señor Jesucristo no se enfrentaba a la de Dios. Él no tenía este problema. Dios nunca necesitó pinchar la cerviz de Cristo para poder guiarlo, sino que Él vivía para sujetarse a la voluntad de su Padre. Porque Jesús, libre de todo endurecimiento, se disponía a que Dios gobernara y dirigiera todo, absolutamente todos los aspectos de su vida, y eso es lo que Él deseaba en todo momento. Miremos un último ejemplo, allí también en Juan capítulo 4, una hojita más atrás. Dice el versículo 31 y el 34, entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Los discípulos están hablando aquí de comer, que ya había llegado la hora de comer. Era la hora de introducir alimento al cuerpo, pero Jesús coge esa preocupación que tenían ellos para expresarles el deseo dominante de su alma, que es hacer la obra de Dios y el cumplir lo que Dios le encomendó, lo que Dios le encargó. Él tenía deseos, repetimos, como cualquier ser humano. Además, muchas necesidades Cristo tenía de manera natural, pero sobre todo sus propios deseos y sobre cómo Él se sentía y lo que necesitaba, había algo que era mucho más fuerte. Era hacer la obra de Dios y cumplir con lo que era la voluntad de su Padre para con Él. Esto es un corazón libre de dureza. Libre de dureza, hermanos. No solamente ve a Dios como su Señor, que debe guiar sus pasos, sino aún más. La voluntad de Dios, hacer lo que Dios le ha encargado, es un deseo mayor que cualquier otro deseo que Él pueda tener. Entonces, hermanos, viendo estos cuadros, viendo estos ejemplos gráficos de la mansedumbre y humildad de Jesucristo, libre de esta dureza tan habitual en nosotros, así como Él dice, ¿verdad? En Mateo capítulo 11, versículo 29, Cristo añade que aprendamos esto de Él. Él añade que aprendamos esto de Él, que seamos como Él,
que seamos hombres y mujeres libres de endurecernos al oír la voz de Dios. Pero ¿cómo se aprende esto de Él? ¿Cómo se aprende tal cosa de Él? Porque Él dice que aprendamos de Él a ser así. Bueno, en primer lugar, creo que la idea clave que está detrás de esta mansedumbre, según estos ejemplos citados que hemos visto, lo que le llevaba a Cristo por ahí es lo que dice en Filipenses capítulo 2, versículos 5 y 7, que dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Dice Pablo que en nosotros haya esta idea que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál idea? Que se despojó a sí mismo. Que se despojó a sí mismo. Esto es, Él dejó su yo a un lado. Dejó su yo a un lado para hacer la voluntad de Dios. Es dejar mi propia agenda para obedecer la agenda de Cristo para mí. No es lo que yo quiero, no es mi futuro planeado, es lo que Cristo tiene trazado para mi vida, en el presente y en todo mi futuro. Es mi disposición a que mi vida sea guiada por Él en todo tiempo. Abandono mi yo para que sea Él quien me guíe a mí en las sendas suyas. La incredulidad que nos endurece resiste los mandamientos de Dios para hacer sus propios deseos, sus propias ideas. No confía en el cuidado de Dios. Por eso somos duros de corazón. Porque no confiamos en el cuidado de Dios, no confiamos en las promesas de Dios, sino en nuestras propias fuerzas, en nuestro propio futuro, en lo que nosotros planificamos. Y Dios dice: no, por ahí no es. Esos no son los propósitos que yo tengo para ti. Pero nosotros somos duros de cerviz y queremos nuestra voluntad antes que la de Dios. Es despojarse de sí mismo para confiar en los mandamientos de Dios para nuestra vida. Es confiar en su promesa, en sus cuidados, en su palabra. Así era Cristo. Cristo confiaba plenamente en su Padre. Por eso se dispuso a que todo sea guiado por Él. Esta es la clave para la mansedumbre de Cristo que tenemos que aprender. Es despojarnos de nosotros para hacer lo que Dios quiere. Así nos podemos vestir de esa mansedumbre que Cristo tenía. En segundo lugar, ¿cómo podemos aprender de Jesús? Es repasando estas cosas. Es repasando estos pasajes que nos hablan acerca de su carácter. Es meditar en estos textos según estas ideas nos señalan. Hermanos, mira a Jesús en su mansedumbre. Mira su carácter hasta que tú te veas humillado a ti mismo ante cómo Él es y cómo tú no eres. E inclinado a ir a Dios para pedirle a Él el vivir de esa manera. Que al ver la conducta de Cristo nos avergüence a nosotros mismos. Es meditando en su palabra. Es meditando en el carácter de Jesucristo. Como predicador de la palabra de Dios, yo he podido experimentar, hermanos, algo realmente que duele a uno que predica la palabra de Dios. Es algo doloroso. Y es que cuando uno termina de predicar y recibe ese saludo de los hermanos después en la final de la predicación, uno escucha palabras como esta. Qué interesante recordar estas cosas, ¿verdad? Qué interesante estuvo el mensaje. La verdad que es bueno recordar de vez en cuando cosas como esta para nuestras vidas. Es como que ya conocemos esa palabra. Es como que eso ya me lo aprendí. Como que ya hemos oído acerca de ese tema y ya hemos aprendido suficiente acerca de ese tema. Otra vez hablar de la mansedumbre de Cristo. Otra vez hablar de la santidad de Dios. Otra vez hablar de ese tema que ya yo lo sé. Pero es interesante recordar de vez en cuando esas cosas. Solo fue algo interesante recordarlo. Hermanos, eso es dureza de corazón. Eso es dureza de corazón. Eso es incredulidad en nuestro corazón. Eso es una disposición de arrogancia ante la enseñanza de la palabra de Dios. Otra vez va a hablar de ese tema. Y nos desconectamos, porque ya, me hemos escuchado, nos desconectamos. Mi mente va para otro lado y ahora yo ya sé sobre eso.
Sí, hermanos, otra vez ese tema. Dios te lo vuelve a traer quizás porque tú nunca meditaste como debías en ese tema. Y no aprendiste. Y Dios en su gracia te vuelve a traer esa palabra para tu edificación, para poder ayudarte. Siempre que la palabra es predicada con fidelidad, es una oportunidad, de conocer más a Dios, de conocer más a Cristo. La palabra de Dios no es solo interesante, hermanos. Ella es viva y eficaz. Y no es una repetición. Quizás no aprendiste lo que tenías que aprender y necesitas volver a escucharlo, pero ahora meditando y prestando atención en ello para que Dios obre y edifique tu vida. Pero nos endurecemos y lo tomamos como una repetición, como que ya me lo sé. Eso es dureza de corazón, hermanos, es falta de amor por Cristo. Nuestro problema es que meditamos poco y nada en la palabra predicada. Hemos recibido el sermón de hoy, el sermón que Dios ha querido hablarnos hoy. No llegamos a mañana y ya estamos escuchando, ya estamos buscando, ya estamos mirando en internet otros predicadores y no has meditado en la palabra que Dios te ha traído hoy, en estos días que te vienen en la semana. Por eso no somos transformados. Por eso no somos transformados y nos llenamos de mera información. Pero hermanos, la información no cambia a nadie. La información no santifica a nadie. La información te llena de orgullo simplemente. Te llena de altanería. Es el Espíritu de Dios a través del estudio y la meditación de la palabra de Dios es que Dios edifica a su iglesia. La meditación de la palabra de Dios es un medio de gracia para la santificación de la iglesia, ¿lo sabías? Es como la oración, como el estudio de la palabra, como la predicación de la palabra, como la comunión de los santos. La meditación es un medio de gracia. Si tú no lo usas, no serás santificado. No seamos como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a Dios. Para esto Cristo murió y resucitó por nosotros. Para esto Dios nos ha llamado por medio del Evangelio para librarnos de la dureza y para ser hombres mansos como Cristo. Esta será la única manera, hermanos, de entender el mensaje de Dios, es siendo mansos. Y esta será la única manera de hacer la obra que Dios quiere que nosotros hagamos en el mundo, es siendo mansos, es sometiéndonos a toda la voluntad de Dios. Cristo se vistió de mansedumbre y así logró nuestra salvación. Vístete de esa ropa, hermano. Vístete de esa ropa, hermana, y así entenderás y harás lo que Dios quiere que tú hagas en tu vida. Es siendo manso como Él es manso. Y tú que estás aquí y no has conocido, no has visto nunca este carácter manso del Hijo de Dios. Jesucristo nunca buscó su propio agrado. Él nunca buscó su propia voluntad, sino siempre hizo la voluntad de Dios su Padre. La santidad y la justicia de Dios demanda que para que Él te reciba a ti, tú tienes que vivir igual que Cristo. Tú tienes que ser igual que Cristo, es decir, tú tienes que agradar a Dios en todo pensamiento, en toda palabra y en toda obra. Esa es la demanda del carácter justo de Dios para todo pecador. Pero no solamente intentarlo, porque hay muchos que lo intentan. No en algunas cosas, sino siempre, en todo. Aquel que quiera ganar la salvación por medio de las obras tiene que ser perfecto en todo cumplimiento de la ley. Si no logras eso, Dios no te verá como justo ante Él y no obtendrás jamás la vida y la salvación que Él da. Pero el simple hecho de que no has logrado la justicia necesaria es una demostración de tu total incapacidad, de tu total dureza de corazón. Y cuando nosotros estamos haciendo eso, lo que estamos haciendo es lograr una salvación por obras que los hombres pretenden alcanzar, pero sin nunca alcanzarlo. Y jamás lo podrán alcanzar. Porque el estándar que puso Dios está muy alto para todos nosotros miserables pecadores. No lo alcanzaremos. Tenemos que ser perfectos como Cristo es perfecto, en toda obediencia. Pero hay otra forma de alcanzarlo. Hay otra bendita forma de alcanzarla, la que nos dice el Evangelio, que solo Cristo nos da de su justicia, una justicia perfecta que nos da
ahora sí, acceso hasta el Padre. Y eso es lo que hace a aquellos que vienen a Él en arrepentimiento y por medio de la fe en Cristo, estos y solo estos logran la justicia y el perdón de sus pecados. ¿Por qué? Porque todo lo que Cristo hizo, todo su agrado, toda esa complacencia que Dios encontró en su Hijo, toda esa perfección, Dios lo pone en la cuenta de aquel que se arrepiente y va a Dios por medio de la fe. Y ahora sí, Él entra perfecto delante de la justicia de Dios. La justicia de Cristo, la única que nos da acceso a la presencia del Padre. Si tú buscas así tu salvación, es así la única forma que tú la podrás encontrar. Deja que Dios te guíe hasta Cristo. Deja que sea Dios quien te guíe hasta Cristo. Deja que Dios te guíe por medio del Evangelio hasta Cristo y no seas duro de cerviz y escucha su llamado para ti. Porque si tú escuchas hoy su voz y no endureces tu corazón, Dios promete darte gratuitamente la vida eterna. Hoy mismo. La vida eterna. La palabra de Dios dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Vamos a dar gracias al Señor por su palabra.